Muy buenas tardes para todos, cordial saludo. Les habla Juan Carlos Pérez, estudiante de la maestría en educación de la Universidad Iberoamericana. Hoy vamos a manejar un tema interesante que tiene o que abarca la historia y la evolución de la educación sostenible. Un tema interesante desde todo punto de vista, ya que aquí vamos a manejar una línea de tiempo dentro de las características importantes de la educación sostenible. ¿Cuáles son los objetivos? Bueno, primero la evolución histórica, que es comprender cómo ha evolucionado la educación sostenible a largo plazo, a largo del tiempo. Dos, los hitos internacionales que han sucedido, que es reconocer los principales acuerdos y cumbres mundiales sobre sostenibilidad. Tres, la educación y sostenibilidad. Aquí vamos a relacionar la educación con los principios del desarrollo sostenible. Y cuatro, el ODS y desafío, que son analizar los objetivos del desarrollo sostenible y los retos actuales que se nos suscitan en la educación. Vamos a tocar una línea de tiempo desde 1972 a la actualidad. En 1972 con la Conferencia de Estocolmo, después en el 87 con el informe de Brundtland, en 1992 con la Cumbre de Río, en el 2002 con la Johannesburgo, en el 2015 con la Agenda 2030 y terminamos con la actualidad, con la parte de lo que es el clima, la IA y la economía circular. Estas 5 décadas de avances internacionales que han transformado la educación hacia la sostenibilidad. Vamos a comenzar con el primer hito en 1972 con la Conferencia de Estocolmo, la primera conferencia mundial que fue el primer gran encuentro internacional dedicado exclusivamente al medio ambiente. Aquí se impulsa la educación ambiental como un tema de sumamente importante porque se establecen las bases para integrar la conciencia ecológica con los sistemas educativos relacionados. La responsabilidad compartida, que es reconocer que la protección del planeta es una obligación colectiva de todas las naciones y de todo el planeta en general. Y más que todo que en la educación dentro de ese tipo estructural. Entonces, la conferencia de Estocolmo fue un tema interesante porque se basó en todo lo que tiene que ver con la educación ambiental, integrarlo también con la educación normativa. En 1987, el informe de Brundtland, que fue el informe de nuestro futuro común, que define el desarrollo sostenible, como aquel que satisface las necesidades del presente sin comprender la capacidad de las generaciones futuras. Aquí se trabajó el equilibrio triple, ambiente, economía y sociedad como un eje fundamental dentro de la educación. ¿Y cuál es la responsabilidad que tienen futuras generaciones? Que es de como el principio rector fundamental dentro de esa estructura en el informe de Brundtland. Fue en la Cumbre de Río en 1992, en la Agenda 21, que fue el Plan de Acción Global para el Desarrollo Sostenible en el siglo XXI, adoptado por 178 naciones o 178 países. La educación para el DS, o lo que llamamos cómo se consolida ese tipo de educación como herramienta clave para alcanzar el desarrollo sostenible hasta estos tiempos. La participación ciudadana, que fue un hito importante porque se reconoce el papel activo de la sociedad civil en la construcción de un futuro sostenible y mucho mejor para todos. Pero fue en el 2002, en Johannesburgo, que se centró en la implementación de la Agenda de 21, que es los Objetivos del Desarrollo Sostenible. Aquí se enfatizó, se enfocó cuál fue la importancia de la acción concreta y las acciones público-privadas. Además, se abordó los desafíos como la pobreza, el agua, la energía, la salud y la biodiversidad. Fueron temas importantes en esta gran participación activa en el 2002. Pero fue en el 2015, en la Agenda 2030, que fue la aprobación de la Agenda 2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. La educación de la calidad fue uno de los temas importantes, que se establece como un pilar fundamental y principal para la sostenibilidad global a nivel internacional, y la cual proporciona un marco universal para el desarrollo sostenible hasta el año 2030. Ahora en la actualidad son los grandes desafíos actuales.
el cambio climático, la crisis climática, que exige una educación que conforme a los ciudadanos conscientes y comprometidos con la ecología y con el medio ambiente. La inteligencia artificial, que transforma la enseñanza y abre nuevas posibilidades para la educación sostenible y permanente. La economía circular, que es el modelo productivo que reduce residuos y promueve el uso responsable de cuáles son ese tipo de recursos. Y la ciudadanía global, que es formar personas con conciencia planetaria, compromiso y justicia social, equidad, ecuanimidad dentro de este tipo de desafíos actuales. Entonces, América Latina y Colombia, ¿cuáles son las perspectivas regionales? En América Latina, por ejemplo, el buen vivir, que es el enfoque en armonía con la naturaleza y el bienestar colectivo más allá del crecimiento económico. La justicia social, que es la lucha contra la desigualdad y por la inclusión de grupos marginados en el desarrollo sostenible actual. Y los derechos de la naturaleza, que es reconocimiento legal de la naturaleza como sustento de derechos, promoviendo su protección intrínseca dentro de ese desafío. Colombia trae el PRAE, que son proyectos ambientales escolares, que es la Estrategia Nacional para la Educación Ambiental Formal e Informal. Está los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es el compromiso de la Agenda 2030 con énfasis en la educación de calidad y la acción climática. Y la equidad, que son esfuerzos para reducir esas brechas de desigualdades sociales y económicas en el mundo, y más que todo en Colombia, promoviendo un desarrollo inclusivo y sobre todo participativo. En este orden de ideas podemos concluir que la educación transforma, que es la herramienta más poderosa para construir sociedades sostenibles y justas. La sostenibilidad requiere una acción colectiva, gobiernos, escuelas y ciudadanos que deban actuar juntos hacia un futuro común y aparte de eso, que orienten al futuro. La Agenda 2030 y sus 17 objetivos son la hoja de ruta global para la educación sostenible. Todo esto va enfocado siempre a una realidad ambiental, ecológica y social para poder transformar nuestra educación actualmente. Muchísimas gracias.